educación. A continuación voy a llamar al rector de la Universidad Acción Pro Educación y Cultura, Universidad APEC, doctor Radamés Mejía. Él a continuación moderará la conferencia magistral y nos leerá la semblanza de nuestro invitado de honor, el doctor Manuel Moreno, conferencista magistral invitado. Doctor Radamés Mejía. Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un gran honor presentarles en la mañana de hoy al conferencista invitado que tendrá bajo su responsabilidad la conferencia magistral sobre política para la calidad en educación superior a distancia. Este conferencista es el doctor, maestro, como me dicen que le gusta que lo llamen, ¿verdad?, Manuel Moreno Castañeda. Es rector del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y profesor del Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la misma universidad. Profesor de los cursos Educación No Convencional y Tecnologías para la Educación, Teoría y Práctica de Educación a Distancia, Recuperación de la Práctica Docente y Análisis de Paradigmas del Aprendizaje. El doctor Manuel Moreno Castañeda ostenta una licenciatura en Historia y una maestría en Desarrollo Educativo. Es profesor desde el año 1964 en Educación Básica, Media y Superior, y participa desde 1975 en la formación de docentes. A partir del 89 hasta la fecha, dedicación al estudio de la docencia y gestión de la educación a distancia y tecnologías aplicadas a la educación. Tiene una destacada participación honoraria en múltiples organizaciones, como ser miembro del Consejo Académico de la Universidad Abierta y a Distancia de México, miembro de la Asociación de Constructores de Comunidades de Aprendizaje, organismo que forma parte de la Agencia de Cooperación Económica Asia-Pacífico, vicepresidente por medio del Consorcio Red de Educación a Distancia, presidente del Campus Virtual Latinoamericano, primer director ejecutivo del Espacio Común de Educación Superior, miembro del Comité Científico para los Programas Académicos de las Conferencias Mundiales de Educación a Distancia del International Council for Distance Education en Viena, Hagen y Hong Kong, entre otros. Tiene múltiples publicaciones. Fue quien coordinó la obra 20 visiones de educación a distancia. Es autor del libro Por una docencia significativa en entornos virtuales y también del libro Nuevos rumbos para la educación, cuando las brechas se vuelven camino. Además de estos libros, tiene múltiples artículos y conferencias que no voy a enumerar por razones de tiempo. Así que nadie más calificado que el maestro Manuel Castañeda para dirigirle las palabras en esta mañana. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Fernández, a la UAPA, también a la UDUAL por el apoyo para estar con ustedes. Siempre es un placer, y siempre lo digo, estar en una reunión donde coinciden personas que estamos convencidos de que los actuales sistemas educativos, como nos los han heredado y los seguimos trabajando, ya no dan más, y necesariamente hay que buscarle nuevos rumbos, nuevos vías a los sistemas educativos. De alguna manera, esta es como el planteamiento inicial. Al título que habíamos planteado de políticas para la calidad de la educación superior a distancia, yo le agregué un subtítulo que dice calidad en las políticas de la educación superior a distancia. Esto es porque generalmente
enfocamos casi todas las baterías de evaluación sobre quienes practican la docencia en sus diferentes modalidades, pero sobre todo a distancia. O sea, casi pocas personas se preguntan sobre la calidad de la educación por el hecho de estar encerrados en un salón de clase. O sea, no hay criterios de evaluación que dicen, bueno, ¿y por qué encierras a los estudiantes? Yo les digo que como profesor de historia, a veces veo cómo era la educación hace 300 años, y a veces pienso, y dentro de 300 años, ¿cómo nos van a juzgar? O sea, van a pensar, ¿por qué la gente del siglo XVIII, XIX, XX, y ojalá no del XXI, encerraba a la gente en las aulas para que aprendieran? De quienes tienen que tomar las grandes decisiones en materia educativa. Yo aquí también partiría de una frase que siempre me ha gustado mucho de Freire, y a propósito yo creo que algo que hay que hacer mucho es recuperar la tradición renovadora. O sea, cuando hablamos de innovación no siempre es lo nuevo. Hay toda una tradición renovadora con Rousseau, con de Crowley, acá con Freinet en Francia, con Freire en Brasil. Entonces, ahora como vuelve a tomar nuevos bríos. Por eso, entre las frases de Freire, hay una que me gusta mucho para aplicarla en este caso, cuando dice, toda práctica educativa es una práctica política. Y nosotros le agregaríamos, sobre todo cuando esa práctica educativa es la evaluación. O sea, la evaluación no deja de ser una de las formas de expresión de poder en las relaciones educativas. Desde el momento que hay alguien que juzga la calidad del otro y otro que solo es juzgado y no puede juzgar, ya hay un desequilibrio en las relaciones educativas de poder. Y si hablamos de innovación, yo entiendo la innovación como un cambio en las relaciones de todo tipo, o sea, nueva relación con el conocimiento, nueva relación entre las personas y nuevas relaciones educativas, nuevas relaciones con las tecnologías. Entonces, necesariamente cuando hablamos de educación abierta y a distancia, estamos hablando de una ruptura de los esquemas tradicionales y de un nuevo enfoque. Ahora, otra de las premisas de las que partiría, entonces sería esa, que las políticas educativas en cuestiones de calidad no están exentas de las relaciones de poder ni de la subjetividad. O sea, yo creo que la mejor manera de ser objetivos es reconocer la subjetividad de quien juzga. Desde ese punto de vista, yo plantearía 5 aspectos en relación con el título. Uno, que cuando pedimos calidad en la formación profesional en competencias, debemos también pedirles esa calidad a quienes deciden las políticas educativas. Entonces, yo lo ubicaría en esos 3 ámbitos. Uno, desde las políticas educativas, o sea, ¿qué calidad académica y educativa tienen quienes toman las grandes decisiones nacionales y transnacionales? En primer lugar, yo creo que además de todas las capacidades que debe tener un educador, deben de tener una visión de largo alcance, pero también una visión integral que contemple las políticas de educación a distancia ligadas a las políticas educativas generales y las políticas educativas generales ligadas a las políticas sociales todas. Solo así podemos entender el sentido de la educación a distancia. O sea, ubicadas dentro de las políticas educativas, pero también las políticas educativas dentro de las políticas sociales. Porque luego sucede de que se acusa que hay por ejemplo, en América Latina es muy común, a veces se dice es que hay una sobreproducción de profesores, pero seguimos con altas tasas de analfabetismo. ¿Por qué dicen que hay muchos profesores? O también dicen que se restringe la formación de médicos porque dicen que no encuentran trabajo, pero mientras hay miles, decenas de miles de latinoamericanos muriéndose por falta de atención médica. O sea, es porque la desintegración que hay de la educación con las otras políticas sociales. Y yo creo, en este sentido, yo creo que la educación a distancia tiene mucho que hacer desde el punto de vista que liga más la educación escolar a la educación de la vida misma. Otro aspecto con el que habría que medir las políticas educativas es la equidad. Si nosotros damos un vistazo a la educación latinoamericana, a veces nos encontramos con eso, que hablamos de equidad, pero de una calidad desigual. Eso es tremendamente injusto, que vemos programas de educación a distancia de alta calidad para quienes tienen más recursos económicos, o sea, para los ricos, y educación a distancia de mala calidad para los pobres.
O sea, a veces la educación a distancia para los pobres es masiva, es homogenizante, sin interacción, sin atención personal, mientras que la educación a distancia para los ricos sí son con todos los dispositivos modernos, con buena atención personal, buen cuidado de la calidad, ¿sí? Otro punto con el que había que analizar la calidad de las políticas tiene que ver con qué apoyo se le da. Por ejemplo, cuando generalmente, si ustedes oyen discursos de quienes dirigen las políticas educativas en América Latina y en casi todo el mundo habla bien de que hay que impulsar la educación a distancia, de que hay que impulsar el uso de las tecnologías, pero pocas veces rebasa el discurso. O sea, habría que medir hasta qué punto este discurso forma parte de los planes de desarrollo, institucional de las instituciones y cómo esto se refleja en el presupuesto. Porque hay veces que la educación a distancia aparece solo en los discursos, pero no en los apoyos normativos. Hay países que cada vez restringen más la educación a distancia con normatividades absurdas y muy obsoletas, ¿sí? Entonces, debería medirse también desde el apoyo social, administrativo, político y financiero que se requiere. Ahora, por eso esta nubecita, o sea, yo entre los referentes que tomo para analizar estas políticas, parto de lo siguiente. Esto es como muy obvio, pero hay que decirlo de nuevo. A veces confundimos la educación con las escuelas. Debe de quedar claro que son cosas diferentes. O sea, la educación, aunque no existan escuelas, de hecho, muchas de las cosas que la humanidad ha creado y aprendido, las creó y las aprendió mucho antes de que aparecieran las escuelas. Entonces, no es que sean, esto de las escuelas puede ser que es un invento de la modernidad para acá, ¿sí?, para legitimar ciertos aprendizajes para ciertas personas, con ciertos modos de aprender y de enseñar, y con ciertas maneras de evaluar y de expresar lo aprendido. ¿Sí? Pero es un campo muy pequeño si lo comparamos con la educación en toda su integralidad y amplitud. Desde este punto de vista, yo como veo la educación a distancia, es tratar de ligar esos mundos, o sea, tratar de ligar esa escuela que se ha limitado y restringido a las aulas y a los tiempos escolares y a modos muy limitantes de aprender y enseñar. Para mí el gran mérito de la educación a distancia ha sido que a la medida que históricamente se han ido cerrando estos tiempos, espacios y modos, la educación abierta y a distancia ha buscado atender a personas que no pueden ajustarse a esos modos, tiempos y espacios. Por eso la educación a distancia siempre ha acompañado a las modalidades tradicionales, dándole oportunidad a las personas que no se ajustan a esto porque no pueden o simplemente porque no quieren, porque no es su opción. Entonces, desde este punto de vista, yo vería la educación a distancia como en esas tres direcciones. Una, tratar de ligar más la educación a la vida. Dos, ya lo decía el rector Ángel, apoyar también a la misma educación presencial. Y tres, la educación a distancia en sí misma y para sí misma como opción, no solo como compensación de los que no pueden. Ahora, esto es un esquema que no me voy a poder explicarlo porque queda muy poco tiempo, pero es básicamente la misma idea. O sea, ubicar la educación como todo hecho educativo en las formas que se da, en lo formal, lo áurico y lo abierto, y a distancia en todos sus niveles, con todas sus variantes, pero aterrizar en esto. A nivel superior, generalmente tenemos estos dos enfoques. Es profesionalizante con espacios, procesos y prácticas laborales y como investigación con espacios y acciones para la gestión del conocimiento. Pero al final de cuentas estos dos se unen, pero sí se evalúan de manera diferente, con criterios diferentes. Esto es un problema en que están ahorita muchos países latinoamericanos metidos, o sea, la evaluación de los posgrados a distancia, con qué criterios medirlos, ¿sí? Ahora, para esto, con la forma que les decía anteriormente, entonces habría que ver la educación a distancia en sus dos ámbitos. Uno, como todo proceso educativo, debe de cumplir como toda educación institucionalizada y con lo suyo propio, o sea, con lo que además le agrega. Por ejemplo, lo que coinciden, este es un listado en que coinciden todas las modalidades, sea la que sea, o sea, las políticas educativas, el entorno, adecuarse a condiciones de vida, con los contenidos de aprendizaje. Por ejemplo, un currículum
en una educación a distancia, como perfil de egreso debe dar lo mismo. O sea, a la sociedad no le importa cómo aprendió, lo importante es que sea un profesional de calidad. Pero sí es diferente el perfil de ingreso, porque mientras en las universidades tradicionales ingresan chicos de la misma edad, más o menos como los mismos antecedentes académicos, en la educación a distancia el perfil de ingreso es mucho más heterogéneo. Por lo tanto, aunque el currículum esencial sea lo mismo, la gestión del currículum tiene que ser diferente para adecuarlo a personas con un perfil de ingreso distinto, aunque esperemos el mismo perfil de egreso. Luego, las cualidades personales y profesionales, resultados de acuerdo a lo que se espera y la confiabilidad de la evaluación. ¿Dónde está el...? Bueno, ahora, a todo eso, la universidad, la educación a distancia, lo que promete, diciendo que la educación presencial no lo tiene, estos son elementos que siempre escuchamos en los discursos. Entonces, además de evaluarla como todo proceso educativo institucional, habría que evaluar lo que promete como modalidad. Por ejemplo, aumento de cobertura. Si todo el mundo no se ha logrado tanto, yo creo que apenas alrededor de un 5% de la educación superior latinoamericana, otros dicen que 6, otros dicen que 7, según al estadígrafo que le crean, pero de todas maneras no ha aumentado significativamente la cobertura, así como para compararse con la educación presencial. La otra es que se adecua a las condiciones de vida. Incluso los discursos de quienes ofrecen educación a distancia siempre ofrecen eso, que no importa que trabajes, que tienes que atender a tu familia, siempre se promete eso. Entonces eso habría que evaluar. A ver, ¿realmente se está adecuando a las condiciones de vida de la gente? ¿Realmente está aumentando la cobertura? Otros se prometen el autodidactismo, o sea, que va a ser que ya no es dependiente del docente, que es un estudiante autogestivo, que él aprende por su cuenta y bueno, todo ese rollo que saben los que trabajan en esto. Y vincular estudio y trabajo, apertura, ámbito de innovación y mejorar plan de negocios. Esto es muy importante, o sea, si nada más lo hacemos para ganar más dinero o para lograr mayor cobertura o para darle más calidad, entonces son criterios diferentes. Otra de las cuestiones que están así como en este conflicto es calidad para quién. Porque hay quienes, por ejemplo, primero la evaluación era muy endógena, nomás nos evaluábamos nosotros con una actitud autocomplaciente. Luego nos dio por la evaluación externa, pero ahora ya nada más queremos estar en los rankings mundiales y que nos evalúe bien PISA y la OECD y la UNESCO, entonces ya nada más buscamos lo exterior y nos olvidamos de la autoevaluación. Entonces, decidir a quién queremos satisfacer, esto es muy importante, porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de México nos evalúan las CIES, o sea, las comités interinstitucionales para la educación superior, las agencias externas que evalúan y certifican, luego se evalúan las certificaciones internacionales, pero a veces se nos olvida satisfacer a los propios estudiantes. A ver, ¿a quién? Es muy difícil quedar bien con muchos, ¿sí? O sea, entonces hay que ver con quién queremos quedar bien. O sea, ¿es con las personas destinatarias, o sea, con los estudiantes? ¿Es con la institución misma que me está evaluando? ¿O es con organismos internacionales, con la administración nacional, con las organizaciones pares? Ahora, se puede quedar bien con todos. Yo no sé si ustedes han probado en su vida personal quedar bien con todos sus parientes, aunque se contradigan, pero hay quien logra esos equilibrios, pero sí son decisiones que tienen que ver con las políticas. O sea, ¿qué me va a orientar en la calidad de mis procesos? ¿Con quién preferentemente voy a satisfacer? Entendiendo la calidad como eso, a final de cuentas la calidad es eso. O sea, ¿en qué medida respondo a las expectativas a quienes estoy sirviendo? O sea, la respuesta a eso es la calidad que tengo. O sea, ¿están contentos los estudiantes? ¿Las personas donde trabajan ellos cuando egresan? ¿Sus familiares? ¿O la OECD? ¿O la OEI? ¿O el Banco Mundial? ¿O el Banco Interamericano que me dio dinero para eso? Entonces tengo que marchar de acuerdo a cómo él me está marcando las pautas. Bueno, se desapareció. Bueno. Bueno, el siguiente esquema, ¿sí?, tiene que ver con el para qué. O sea,
de todas estas cosas que prometí en nombre de la educación a distancia, ¿qué voy a privilegiar? O sea, la cobertura, o sea, tener muchos, pues hace un momento platicábamos esto, o sea, las diferentes maneras de medir la cobertura. Hay universidades que dicen, tenemos 1 millón de estudiantes en el sistema abierto, pero porque no tienen criterios de permanencia. O sea, mientras no venga el estudiante por sus papeles, le siguen diciendo que es estudiante. Por eso, si en 20 años se ha inscrito 500,000, lo siguen considerando estudiantes. Pero hay otros que cuando fallan a un curso o no se presentan, ya los dan de baja. Entonces, a veces, ¿qué tanta flexibilidad voy a tener? ¿También le voy a medir la flexibilidad? ¿Voy a permitir que un estudiante a distancia termine su carrera en 20 años? ¿O le voy a poner límite de 5 o de 6? O sea, porque son promesas que van parejas. Intercambio y movilidad. Por ejemplo, este es uno de los aspectos que se están trabajando. Esto es parte de nuestro trabajo que estamos haciendo también con SSELI, con la UDUAL, que es el Espacio Común de Educación Superior en Línea. Uno de los talleres que queremos, que ya está listo, que lo va a trabajar el doctor Cervantes, nomás que en la UDUAL ya nos pongamos de acuerdo para lanzarlo, tiene que ver con movilidad virtual. O sea, es un potencial de la educación a distancia que no se ha desarrollado. O sea, si en nuestra modalidad lo que se mueve es el conocimiento y no las personas, pues hay que establecer las estructuras y las formas para que el conocimiento se mueva. Y una de ellas es la movilidad virtual. O sea, que un estudiante esté en el lugar que esté del mundo, puede tomar cursos en línea y les sean validados. Porque una de las debilidades de los famosos MOOC es esa, de que se inscriben 70,000, terminan 7, de esos logran certificarse como 2 y casi nadie logra que eso se le valide en su currículum oficial. O sea, eso no se ha logrado, por lo menos se ha logrado muy poco. Pero entonces, a través de la movilidad virtual y esto, pueden estructurarse esos sistemas y mejorar la economía. Así que es otra de las cosas que se piden. Ahora, esto lo voy a pasar rápido porque ustedes tienen muchos talleres estos 2 días sobre cuestiones de calidad. Este nada más es un listado de diferentes autores. Por ejemplo, esta Judith Eaton marca estos 5 puntos, que hay muchas coincidencias, o sea, adecuar políticas, poner especial atención a logros, trabajar con el gobierno el uso de recursos, asumir responsabilidad. O sea, aquí une los aspectos pedagógicos, administrativos, políticos y todo, para decidirlo. De todas maneras, como no hay tiempo de explicarlos todos, por ahí quedan. Por ejemplo, este estudio de Bologna habla también del uso de los multimedios para estas modalidades, y aquí especifica también especificar fases presenciales, que hay sistemas a distancia que las requieren, la plataforma que se utiliza, las posibilidades de autoaprendizaje, la tutoría. O sea, si se fijan, casi todos coinciden los elementos. Por ejemplo, esta es la de John Daniel. Se recuerdan que fue rector de la Open University de Inglaterra, en esta obra que se llama Gateway to Quality Online Learning. Él señala estos puntos, que va desde el apoyo de la institución hasta la seguridad de la evaluación, pasando, y todos los demás hay un gran parecido. La diferencia entre unas propuestas y otras tiene que ver más con lo que cubren. O sea, unos se centran mucho en el proceso de aprendizaje, otros amplían los criterios a nivel de la institución, de la administración, y otros la amplían a nivel de las políticas y la trascendencia social. Y en América Latina hay muchos estudios referidos a investigaciones que tienen que ver con la tecnología y la pedagogía, pero hay 3 áreas poco estudiadas. Para los que tengan que hacer su tesis, hay 3 áreas poco estudiadas y muy necesarias. Una tiene que ver con la economía de la educación a distancia, que ahí hace falta muchos argumentos, sobre todo para convencer a los políticos para que suelten el dinero para los programas, ¿sí? De qué manera la educación a distancia puede ser una mejor inversión educativa que la presencial, pero faltan estudios muchos sobre esto. Otro que falta mucho es sobre los impactos sociales y sobre la organización de las instituciones. Como que son temas muy áridos y no parecen muy lucidores para los congresos, entonces ahí hace falta mucha investigación. Este es el esquema del CALED, que luego también lo van a ver, sí, tanto como con Pedro Rocha, como con la UTPL. A mí lo que me parece bien del CALED, que ellos se basan mucho en los procesos y en los resultados. O sea que
son criterios así como fundamentales para entender y que también contemplan lo del impacto social. Estos son esquemas, aquí nada más rapidísimo, porque luego también Fernando, que viene de la Universidad de Guadalajara, a lo mejor va a entrar a este tema. Por ejemplo, en el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, lo que hemos hecho para cuidar esta calidad, hemos así como, puedo decir que atacado varios frentes, pero básicamente al interior, o sea, antes de que nos evalúen otros, al interior lo que tenemos es un curso de selección para cuidar la calidad de quienes ingresan, un centro de atención personalizada que está desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche por teléfono, WhatsApp, por Twitter, por Facebook, por todas las vías, atendiendo a los estudiantes en sus problemas administrativos, tecnológicos o académicos, y luego se les canaliza ya a las áreas correspondientes. SIGA, que es un seguimiento que luego en el panel de Fernando se lo preguntan porque él es el responsable, que es el seguimiento de la atención a los estudiantes, que ahí se tiene toda la información sobre su grado de satisfacción, la asesoría, la formación docente, y externamente nos sometemos a las evaluaciones del sistema educativo mexicano, que son las CIES, que son comités pares, son comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, y que costó mucho trabajo que evaluaran las carreras a distancia, pero ahora todas nuestras carreras evaluadas por la CIES están en el nivel 1, o sea, no es por presumir, pero fuimos los primeros en México que logramos evaluar carreras a distancia por la CIES. Luego está COPAES, que son quienes certifican y acreditan, y para los posgrados CONACYT, que también fue un trabajo como de 15 años, o sea, no exagero, y apenas hace 3 años, sí, ¿verdad? Como 3 años que CONACYT, o sea, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ya empezó a reconocer los posgrados a distancia. Incluso nuestra revista, la de Apertura, está reconocida como revista científica por CONACYT, los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, o sea, ya hay más apoyos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ahorita, afortunadamente, quienes están ahorita en este consejo son de mente mucho más abierta, y no se fijan tanto en las formas de la docencia, sino en el fondo de los procesos y los resultados que se obtienen. Y entonces estamos aprovechando esta oportunidad para que entren ya estas carreras. Y me voy rápido, ya me queden como... ¿Cuánto me va diciendo? Ahora, esta es una lista de problemas que ya lo saben ustedes, con los que se ha encontrado siempre la búsqueda de esta calidad de la educación a distancia, o sea, la falta de estudios previos y planificación, o sea, que muchos se lanzan a hacer programas a distancia sin saber de qué se trata, se compran una computadora, compran una plataforma y empiezan a escribir uno desde el cuarto de su casa, o sea, sin ningún plan, y de esto abunda mucho. Y esto nos causa problemas a los que queremos hacer las cosas bien. O sea, hay mucha, igual que la educación presencial, o sea, la calidad no tiene que ver con la modalidad, o sea, la calidad tiene que ver con los procesos académicos y las personas que trabajan en ellos, pero también eso causa mucho desprestigio, o sea, bueno, las políticas no propicias, la infraestructura tecnológica, la burocracia interminable. Estoy hablando de la de México, no de la de Dominicana, para que no, ¿sí? La cultura áurica tradicional, el financiamiento deficiente, la calificación de personal, pero yo aquí sí quisiera insistir, o sea, muchas veces se forma mucho al personal académico, pero se les olvida a las instituciones también capacitar al personal administrativo. O sea, el personal administrativo también debe de formarse para la educación a distancia, porque si no, lo que académicamente se diseña y se proyecta, administrativamente se atora, se obstaculiza y no funciona. O sea, en esto habría que meter desde los funcionarios, los directivos, porque si no, es nada más estar como peleando todos los días con la gente de la administración para que entienda eso. Ahora, otro problema es, van juntos estos, o sea, frustración de participantes y publicidad exagerada. O sea, hay muchas instituciones que cuando hacen la publicidad exageran. La cuestión sobre todo por ejemplo, esta frase de a cualquier hora y en cualquier lugar puedes estudiar. Y la gente cree que va a ser más fácil. Y una vez que entra la modalidad se da cuenta que es más difícil. La gran diferencia, porque luego se fijan mucho en que la gente
conozca la plataforma, que conozca la metodología, pero hay una cosa que se les suele olvidarse, que entrar a una modalidad abierta a distancia requiere reorganizar la vida misma. Por ejemplo, un estudiante de una escuela tradicional llega y ya alguien le organizó la vida. Ya le dijeron a esta hora, en este lugar, vas a tomar estas clases. Entonces, los estudiantes escolarizados no saben tomar decisiones sobre dónde, cómo y cuándo estudiar. Nada más se someten de manera dependiente a la institución que se lo fijó. En cambio, en un sistema a distancia, ellos tienen que decidir a reorganizar su vida. O sea, ¿qué horas le van a dedicar a estudiar de las 24 que le estaban dedicando? ¿En dónde van a estudiar? ¿Cómo van a estudiar? ¿A qué horas van a acudir con el asesor? Entonces, ese cambio de actitud dependiente a una actitud autogestiva y responsable de sus tiempos y de organizar su vida, para mí es el gran aprendizaje, aunque no se aprenda nada del currículum. Si alguien aprendió esto en su vida, ya es una gran aportación de la educación a distancia. Ahora, a ver, ya no le tiene. Bueno, entonces, esto ya como resumiendo, ¿qué cosas habría que cuidar? Bueno, en lo institucional, programas pertinentes y significativos, diseño educativo integral, apoyo a estudiantes, la capacidad de todo el personal, no solo del académico, control de estudios confiable y transparente, manejo financiero sano, evaluación y seguimiento de procesos, organización acorde, infraestructura y gestión tecnológica. O sea, esto a nivel de institución, de lo que es la administración de la institución que ofrece la educación a distancia. Ahora, en la cuestión del currículum, como les decía hace un momento, el perfil de egreso debiera ser el mismo y de la misma calidad, pero sí es distinto el perfil de ingreso por la heterogeneidad de los estudiantes. Este es un cuadro que intenta hacer una comparación entre cómo se gestiona el currículum en lo áurico y cómo se media a distancia, con distintos modos de aprender, evaluación del desempeño, evaluación y certificación de aprendizaje, manejo de tiempos por los estudiantes, decisión de espacios por los estudiantes y tramitología desde puntos lejanos. O sea, de hecho, la diferencia está en la gestión del currículum, no en la esencia del currículum mismo, ¿sí? Ahora, esto es lo que, en esto se coincide, y esto lo van a ver mucho en los talleres, o sea, ya en la cuestión del diseño de cursos, pues desde la docencia, los contenidos, la evaluación, la transferencia de los aprendizajes, y esto ya para aterrizar y terminar, o sea, de toda esta historia, ¿sí? O sea, en lo personal, puedo decir que he aprendido, así como para compartir, no porque sea cierto, es lo que yo he aprendido y pudiera servirles a ustedes, ¿no? Una es que la calidad, más que de la modalidad, está en sus procesos educativos y esto en la calidad de quienes los viven. A mí a veces, sobre todo en México, los que otorgan la revalidación de estudios para la educación a distancia, a veces me piden consejo. Me dicen, oye, ¿qué les pido? Le digo, mira, antes que todo, no vayas a ver si tienen computadoras ni los grandes servidores porque te van a pantallar con máquinas y todo. Lo primero que pides es el personal con el que cuentan. Si no tienen personal académico, administrativo y de gestión de calidad, digo, ya lo demás ni lo evalúes, no le reconozcas los estudios. O sea, lo demás es lo de menos. O sea, lo más importante es la calidad de las personas, ¿sí? Y porque de cualquier manera de nada aprendemos tanto como lo que aprendemos unos de otros. Y si esos otros, si esos unos no tienen calidad ni para aprender ni para enseñar, o sea, las tecnologías no nos van a hacer más inteligentes. Si somos buenos nos hacen más listos, si somos tontos nos hacen que se vean más nuestras tonterías. O sea, por eso esto es bien importante. Otro, enfocarnos más en los procesos. Enfocarnos más en los procesos formativos que en las circunstancias y mediaciones. O sea, no importa tanto, porque luego a quienes evalúan las instituciones para certificar la calidad, se fijan mucho en las circunstancias. A ver, ¿en qué lugar? ¿Qué equipo tienes? ¿A qué horas trabajas? O sea, en las circunstancias de tiempo, lugar y en el equipamiento. Y mejor centrarse en los procesos. Eso en lo que van a ver de calidad, creo que se va a insistir mucho eso. O sea, a ver cuáles son los procesos esenciales. ¿Cómo aprende? ¿Cómo enseña? ¿Cómo evalúa la calidad de lo aprendido? O sea, ahí en la esencia. Ya si no está el libro, si la información está en papel o está digital, eso ya no es tan importante. Si el profesor está cerca o está lejos, esos son cambios de circunstancias. O sea, como centrarse
saber descubrir el trigo entre la paja y centrarse nada más en lo esencial. La otra, las circunstancias y mediaciones tecnológicas condicionan, pero no determinan la calidad. O sea, el hecho de tener mejor equipo no nos va a hacer que tengamos más calidad. O sea, la calidad va a depender, las determinantes son de otro tipo, no son tecnológicas. El otro, el análisis de las circunstancias y los medios debe enfocarse en los modos como inciden en los procesos esenciales. O sea, si tenemos todo el equipamiento, toda la tecnología, la pregunta debe ser, a ver, ¿y todo esto cómo está incidiendo que el estudiante aprenda mejor y que ese aprendizaje mejore sus condiciones de vida? Si no hace eso, por más caro que esté el equipo, por más que hayamos pagado por plataformas y todo, o sea, no estamos cumpliendo. Y necesario enfocarse en las peculiaridades de la educación superior en línea. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Ahora, otro de los aspectos que habría que estudiar a nivel de políticas es la sustentabilidad de la educación a distancia, que una sería la sustentabilidad social, o sea, que la gente acepte la educación a distancia como una opción de calidad, no solo como un remedio, no solo como una compensación de los que no pueden ir a la universidad. La educación a distancia como tal debe posicionarse con sus propias peculiaridades y fortalezas y además ayudar a la educación presencial y además todo lo demás. Pero que la gente lo acepte y lo quiera, eso es lo más importante para que un programa de este tipo sea sustentable. El otro, la institucionalidad, o sea, que la institución sea sólida, confiable, ¿sí? Que en sí misma tenga una administración también sustentable, académica, que tiene que ver con la calidad de los programas y el personal académico, la organización acorde a la modalidad, no querer administrarla con un sistema áulico, un sistema en línea, y financiera, que sea diversa y suficiente. Son así como, podríamos decir, los 5 pilares que institucionalmente le darían calidad a los mismos procesos de aprendizaje y enseñanza cotidianos. Y como paraguas, yo así lo veo, las políticas, como ejecución, las instituciones, y ya como práctica cotidiana en las relaciones de aprendizaje de cada día. Ahora, para posicionar la calidad, hacer énfasis en los valores que añade la modalidad, o sea, ¿qué me está dando además de lo que me da la educación presencial? Esa capacidad autogestiva, el manejo de las tecnologías que además voy a necesitar en cualquier trabajo que tenga, o sea, la vinculación con el trabajo, el hecho de que en lugar de tener que ir a la universidad me acompaña porque en mi dispositivo traigo la relación con el asesor, la relación con el trabajo, o sea, todas esas ventajas, explotarlas y a lo máximo para posicionarlas socialmente, propiciar y difundir, compartir innovaciones, cumplir con las expectativas con respecto a la educación a distancia y vincular procesos y recursos a situaciones vitales. Ahora, esto también es muy importante, o sea que la educación áulica, yo sí he visto en esto, en el tiempo que he estado trabajando desde que, bueno, yo los primeros cursos a distancia que recibí, aunque se note mi edad, eran cursos de radio de onda corta en el año 60, ¿sí? A los muy jóvenes a lo mejor no saben qué es eso de radio de onda corta, pero ya los que tengan como de 50 para arriba ya se acuerdan, ¿sí? Pero era una señal de radio que nunca se oía bien, había que estar pegado porque se oían como burbujas electrónicas así. Pero ahora, lo que sí he visto desde esa época es cómo la educación a distancia ha ayudado a la educación presencial. Una, a liberar espacios áuricos. Ahorita ya se están borrando las fronteras entre las modalidades y muchas universidades presenciales están tomando cursos en línea que ya les permite aprovechar mejor los espacios, potenciar y ampliar interacciones. O sea, estás en un aula encerrado, pero a través de tus móviles puedes estar en contacto con personas de todo el mundo. Aportación de recursos educativos digitales, o sea, esto ya es muy común que en la educación presencial se utilicen los mismos materiales que están en la educación a distancia. Y es una ventaja que sí le veo a los MOOCs, aunque no se logran certificar, pero entra uno, bajas todos los materiales y los utilizas para aprenderlos, aunque no te los certifican. O sea, es una manera también de compartir conocimiento. Flexibilidad de la gestión académica y la educación a distancia como espacio de innovación e incubación académica. O sea, generalmente en la educación a distancia nos atrevemos a hacer muchas cosas que la educación presencial tiene miedo.
o sea, tienen miedo a hacer cosas fuera del aula. Y en la educación a distancia estamos tan impuestos a que nos digan que sí, que no, y andar peleando por buscar espacios, que como que somos más propicios a incubar proyectos que luego la educación presencial, ya que ve que funcionan, los utilizan. Bueno, es colaboración a todos los niveles. Para mí la colaboración es una, ahorita a propósito de lo que hablaba el doctor Tadeo y lo que hablaba el doctor Ángel, una de las grandes estrategias para la calidad es la colaboración, porque siempre que vas a aportar algo a una red, cuidas que más la calidad, o cuando el otro te va a dar algo a cambio en esa red, también exiges que tenga calidad. Entonces, si hay colaboración a nivel de estudiantes, profesores, instituciones o políticas, la colaboración te obliga a la calidad. Para mí es una de las estrategias así indirectas, podemos decir, más eficaces. Bueno, estas 7 preguntas claves, ya para terminar, que habría que en cuestión de políticas de calidad en la educación a distancia había que contestarnos. Una, criterios iguales o diferenciar modalidades. Otra es, por ejemplo, ¿a quiénes responder? La pregunta, ¿sí? A los estudiantes, a los empleadores, a la institución, a las organizaciones internacionales, ¿a quién le voy a responder por esa calidad? La otra, ¿qué tanto de interno y qué tanto de externo? O sea, ¿qué me evalúo sin llegar a la autocomplacencia y qué me evalúan los demás sin llegar a la dependencia? Porque tampoco es justo que solo nos juzguen de fuera y que no se tome en cuenta cómo nos vemos nosotros. O sea, este equilibrio entre los dos es otra decisión importante. La otra es qué evaluar: los equipos, las circunstancias, los tiempos, los profesores, la administración. Ahora, ¿quiénes evalúan? ¿Nosotros mismos o solo nos evalúan otros? ¿Y cómo se hace la evaluación y con qué instrumentos? Ya en este con qué va a haber varios talleres estos días donde van a ver varios ejemplos de cómo hacerlo. Y ahora sí, terminaría con este par de frases pretendiendo como sintetizar todo, ¿sí? La más importante muestra de calidad es responder satisfactoriamente a las expectativas de quienes confíen en nuestros servicios educativos. ¿A quién? Para mí sería así como la gran pregunta con la que terminaría. ¿A quién quiero satisfacer con mi calidad educativa? Y segundo, más que una modalidad académica, la calidad educativa depende de la calidad de sus procesos y estos de las personas participantes. Y aquí están mis datos por si el diálogo no es suficiente y quieren que sigamos platicando en línea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, por esa excelente exposición sobre la calidad. Yo creo que una idea central básica es que la calidad no depende de la modalidad, depende de los procesos académicos. Es decir, ¿quiénes quieren hacer alguna pregunta? Vamos a hacer las 3 preguntas corridas para que el maestro responda y ahí concluimos. Y me gustaría saber, doctor, a partir de su excelente participación, ¿qué criterio está estableciendo este planteamiento con respecto a la credibilidad de los procesos de estudio en educación a distancia, ya que existen muchas instituciones fantasmas que ofrecen este tipo de estudio? ¿Cómo nosotros como usuarios podemos creer en ese tipo de programa de estudio? Me gustaría tener esa respuesta, por favor. Buenos días, Tomasina Tolentino del CAPGEF, Centro de Capacitación del Ministerio de Hacienda. Se ha planteado acá y estamos de acuerdo en que la calidad de la educación depende más de los procesos que de la modalidad. Entonces, usted hacía como primera pregunta sobre los criterios de evaluación. En su experiencia y a su juicio, ¿deben de evaluarse igual entonces si debemos de tener un único perfil de salida en la modalidad virtual que en la presencial? El primero, lo de la credibilidad es un problema, es un asunto de cambio de cultura en el que hay que estar insistiendo. O sea, no hay ninguna razón académica ni de ningún tipo para creer que la gente aprende mejor de manera masiva. Acuérdense que este invento de la educación escolar como la tenemos ahorita es apenas del siglo XVIII. Parece mucho, pero es producto de la revolución industrial, cuando las universidades no eran así antes de la revolución industrial. Con la revolución industrial hubo necesidad de formar a mucha gente con el mismo perfil, al mismo tiempo, así como producir en serie, así como salían los carros de los ferrocarriles, ¿sí?
del mismo modo, al mismo tiempo, entonces quisieron los ingleses con las escuelas lancasterianas, John Lancaster Jones, no sé si lo han oído, que esas escuelas lancasterianas invadieron América Latina, que tenían a 500 muchachos al mismo tiempo, con un solo profesor y 10 monitores, todos repitiendo al mismo tiempo, y al mismo tiempo aprendían a leer, y así, ir por grados, irlo sacando. Ahora, pero tenemos un modelo educativo basado en la producción industrial. Si hablamos de la sociedad del conocimiento, habría que emigrar también a un sistema educativo basado en cómo se mueve el conocimiento, no en cómo se producen las cosas, no cómo se fabrican los zapatos, ¿sí? Ahora, es un cambio cultural muy difícil, pero para lograr credibilidad no hay como dar a conocer, por ejemplo, si tienen testimonios de personas que gracias a esta modalidad han logrado superarse y han logrado mejorar su condición de vida, pues hay que difundirlo, o sea, hay que posicionar socialmente y ayudar a que cambie la cultura. Acuérdense que antes de la Revolución Industrial, imagínense los arquitectos que construyeron Notre Dame, las pirámides de Egipto, las pirámides mayas, no fueron a una escuela de arquitectura, y sus edificios ahí están todavía después de miles de años, ¿sí? Ahora, entonces, cuando empezó esto, yo me imagino que los geólogos se empezaron a preguntar, ¿y por qué para aprender a conocer las piedras y los minerales me voy a en un aula? Y lo mismo les ha pasado a los arquitectos que aprendían arquitectura construyendo, de repente, ahora me tengo que encerrar 5 años en una escuela para aprender arquitectura. Bueno, ahora se trata de revertir eso, ¿sí? Eso ya pasó con la Revolución Industrial. Hay que revertirlo y ligar más la educación con la vida. Bueno, yo diría a esta pregunta que es una cuestión de mucho trabajo, de difusión para cambiar la cultura de lo que es la educación institucionalizada. En relación con lo segundo, que no ha cumplido, pues con muchas de las cosas que tampoco ha cumplido la educación presencial. Pero para mí, las dos grandes deudas así de la educación a distancia sigue siendo uno, la cobertura. Por más que ha crecido mucho la educación a distancia, siendo un porcentaje muy pequeño en relación con las necesidades de educación superior. Y la otra con la equidad, que sigue siendo muy dispareja, o sea, sigue habiendo a veces una señal de televisión para 1 millón de personas y hay que aprendan lo que puedan y luego ya les aplicamos el examen, ¿sí? O sea, hay educación a distancia de muy mala calidad. Y eso es otra de las grandes deudas, yo diría, ¿sí? Que la calidad sea igual para todos, sean ricos, pobres, vivan en la selva, en la montaña, en la ciudad, que la calidad sea la misma. Y en relación con el perfil, yo insisto en lo mismo, o sea, a la sociedad no le interesa si alguien estudió encerrado en un aula, metido en un quirófano, en un taller mecánico, lo que le interesa es la calidad del ejercicio de la profesión. Entonces, el perfil de egreso, para mí, debe ser de la misma calidad. Lo que sí cambia es cómo gestionamos el currículum, porque la gente ingresa con perfiles muy diferentes. Por ejemplo, nosotros en la última graduación que tuvimos en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Virtual, el estudiante más joven tenía 22 años y el de más edad era una señora de 66 años. O sea, uno entró a estudiar de 18 y el otro entró a los 62. Esos son perfiles muy distintos. ¿Sí? Hace 2 años se tituló una señora de 89 años, ¿sí? Licenciada en educación. Pues ella dice, bueno, es que cuando me muera, que no digan se murió doña Francisca, si se murió la licenciada, ¿no? Bueno, o sea, también para eso se vale, ¿no? Pero sí es diferente. Bueno, pues muchas gracias por su atención, ¿sí?